¿Qué tal, jóvenes en TV? Espero que se encuentren bien tomando su desayuno. Ya hicimos ejercicio, ya nos pusimos guapas y guapos y ya estamos listos, ¿verdad, querido Matías? Para iniciar la navegación por los mares de la reflexión y la construcción de conocimiento. Eso es, querida Pamela. Estamos listos para zarpar y todos en nuestros puestos para descubrir la ruta que este miércoles seguirá el galeón de Jóvenes en TV. A la vista, muy cerca a la mayoría de edad, cumplir 18 y sus implicaciones sociales, políticas y legales. ¿Sabes que no es precisamente agua lo que más tiene nuestro cuerpo? ¿Sabes realmente la diferencia entre un sabor y un olor? Para descubrir esto, aplicaremos el pensamiento matemático. Aprenderemos, o más bien reconoceremos, que somos uno con la naturaleza. ¿Qué debemos hacer para cuidarla y cuidarnos en dirección a una vida saludable? El emprendimiento social puede ser una respuesta. Claro, desde la responsabilidad social, cívica y ética. Aquí veremos de qué se trata. Veremos qué estrategias nos pueden ayudar a desarrollar nuestras capacidades en las tecnologías digitales. Somos buenos manejando la compu y el cel, pero podemos ser mejores. Y no crean que se nos olvida. La conciencia histórica nos recuerda nuestro protagonismo en la historia. Ahora con el Zócalo, en la Ciudad de México en el tiempo, la ciudad de todos los mexicanos. 11 in Class, comenzamos. Oye, Pamela, ¿alguna vez has hecho una declaración de impuestos? De hecho, hace no mucho hice una declaración anual por primera vez. Y sabes que no fue tan difícil, ¿eh? Me da mucho gusto oír tu respuesta y saber que promuevas la cultura de la legalidad. ¿Cultura de la legalidad? ¿Qué es eso? Pues te lo diré citando un libro que estoy leyendo de Pedro Salazar, Democracia y Legalidad, en donde define a la cultura de la legalidad como la actitud y la aceptación, ¿o no?, que una sociedad o comunidad tiene respecto de su grupo de normas, leyes y reglas. Mira, queda muy bien con nuestro tema de hoy. Ya estás cerca de los 18. Los principales cambios de la vida adulta. Si bien cumplir 18 años implica obtener muchas libertades, también se adquieren responsabilidades, como poder votar, tramitar tu licencia de manejo, entrar y salir del país libremente, abrir una cuenta en el banco, pagar impuestos y hasta elegir una carrera para estudiar. Eso por mencionar algunas, ¿eh? ¿Tú recuerdas lo que sentías antes de cumplir 18 años? Yo me acuerdo de las ganas que tenía de obtener mi credencial de lector. Yo recuerdo que mi mamá me decía que adquiriría mi ciudadanía plena, pero también recuerdo que tenía cierto temor de algunas cosas, como precisamente tener que hacer declaraciones de impuestos, o también me daba un poco de miedo que yo fuera a cometer algún error o alguna falta que implicara responsabilidad penal. Un poco paranoica, creo, pero claro, era por desconocimiento de las leyes. ¿Qué te parece si les preguntamos a jóvenes que están por cumplir los 18 cuáles son sus creencias, sus expectativas, sus ideales y sus temores sobre lo que significa llegar a la mayoría de edad? Lo que me emociona de llegar a la mayoría de edad es salir con mis amigos, poder viajar, hacer lo que me gusta. Y sinceramente me preocupa no saber pagar impuestos y todas esas cosas de adulto. Lo que me emociona de ser adulta es que creo que yo voy a poder hacer como mis propias reglas y ya no voy a tener que vivir por las reglas de alguien más. Y pues voy a poder hacer más cosas que me interesan y que me gustaría hacer, que a lo mejor ahora no puedo hacer porque quizá no soy lo suficientemente responsable. Y pues supongo que con el tiempo aprenderé a ser más responsable y podré hacer mis propias decisiones. Lo que me preocupa es que creo que justamente porque en teoría seré más responsable, tendré que hacer más cosas que los adultos hacen, de las que yo no me ocupo ahora, como pagar impuestos, y tendré que entender muchas cosas que ahora no entiendo mucho. Y como soy una persona muy fácil de abrumar, siento que eso va a ser un poco difícil para mí y eso me preocupa. Una de las cosas que más me emocionaba al llegar a la mayoría de edad era que iba a tener más libertad. Digo, no que antes estuviera presa, sino que ya no dependería de mis padres. Y así sucedió. Sin embargo, la libertad siempre viene acompañada de responsabilidad. Otra de las cosas que nos tiene con incertidumbre y que tal vez nos genera cierta angustia, porque los 18 casi siempre coinciden con el fin de la prepa o el bachillerato, es la elección de carrera universitaria o cómo continuará nuestra vida profesional. ¿Ustedes ya eligieron su carrera?
¿Ya decidieron qué harán al terminar el bachillerato? ¿Van a trabajar y estudiar al mismo tiempo? ¿Cambiarán de ciudad, comunidad o estado para continuar con su formación? Compártanos en redes sociales qué carrera es de su interés, por qué y cómo lo harán. Por ejemplo, ahora que mencionamos la carrera universitaria, en especial para quienes estudian medicina, en algún momento de su vida profesional se enfrentarán a un dilema del que casi nunca se habla, pero que tiene que ver con la mayoría de edad. La edad mínima para el consentimiento médico, es decir, la edad en la que una persona puede asistir sin tutoría o el acompañamiento de los padres. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, la legislación no prevé una edad mínima para el acceso a asesoría médica y al tratamiento médico sin el consentimiento de los papás. Donde sí existe regularmente varía entre los 16 y los 18 años. Son nuestros padres, madres o tutores quien tienen la responsabilidad sobre las decisiones médicas que atañen a nuestra salud hasta que cumplimos 18 años. De la misma manera, si en alguna ocasión pensaron en que les gustaría casarse jóvenes legalmente, cumplir 18 años les da esa posibilidad sin depender de la decisión de nadie más. Por supuesto, llegar a la edad en la que podemos tomar decisiones no implica que debemos apresurarnos, sino que nuevamente la capacidad de tomar decisiones implica la responsabilidad de pensar muy bien las cosas antes y, por supuesto, asumir plenamente las consecuencias de nuestros actos. Ok, pero sigamos conociendo las inquietudes de otros jóvenes frente a los 18 años, es decir, la mayoría de edad. Bueno, lo que me emociona de ser adulta es como las posibilidades que tengo pues ya con mi mayoría de edad en muchos aspectos y como sobre todo en varios proyectos a futuro que tengo. Y lo que me preocupa es que justo tengo más responsabilidades y por esto tengo que aprender a hacer cosas que no me interesa aprender a hacer y que no quiero hacer y que no sé si voy a hacer bien y eso me conflicta un poco, como el no poder hacer de la forma en que debería hacer las cosas. Y pues ya, creo. Bueno, a mí lo que me emociona de la mayoría de edad es comprar mis propias cosas, ser más independiente y no depender tanto de lo que dice mi familia o lo que dicen mis papás. Pero lo que me preocupa es tener propias responsabilidades y quedarme sola. Para continuar hablando sobre este tema, vamos con nuestro siguiente invitado. En nuestro país existen instituciones que brindan apoyo a la juventud, como el caso del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, que el día de hoy está con nosotros y le damos la bienvenida a Samuel Torres, quien va a platicar con nosotros y nos va a dar más información sobre el instituto. Samuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto, Matías. Muy buenas tardes. Encantado de acompañarles. Nosotros agradecidos. Pues vamos a arrancar con esta entrevista y vamos con la primera pregunta. En términos institucionales, ¿qué es ser joven? ¿O cómo se define joven? Bueno, en términos estrictamente institucionales, la definición de la condición joven podemos encontrarla en la ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Allí está perfectamente establecido que en México se considerará una persona joven a las personas que tengan entre 12 y 29 años. Sin embargo, sí me gustaría puntualizar que este es un criterio o son fronteras culturalmente establecidas. En realidad, la condición joven como categoría sociocultural, pues depende de los valores, principios, expectativas, aspiraciones que tienen las sociedades respecto a este perfil en particular. Hay que decir, por ejemplo, que hay países en América Latina en donde la edad es de los 12 hasta los 35 años, como es el caso de Costa Rica, o la propia Organización de las Naciones Unidas, que establece a la juventud en el periodo de los 15 a los 24 años. Así que es importante recalcar que se trata de una categoría sociocultural. Ok. De acuerdo a la ley, de 12 a 29 años. Ok, perfecto. Todavía somos jóvenes. Todavía somos jóvenes, por eso el programa Jóvenes en TV, así que... Samuel, ¿qué hace que en el periodo de la juventud sea necesaria una atención institucional? La juventud es estratégica por dos razones fundamentales, en mi opinión, y creo que es algo que se percibe desde el Instituto Mexicano de la Juventud. En primer lugar, porque es un periodo estratégico en el curso de vida, en donde se producen lo que los académicos llaman transiciones, episodios estratégicos
que tienen efectos acumulativos, multiplicadores, tanto en términos del bienestar y el desarrollo integral de la persona, como del lado contrario, del otro lado de la moneda, que puede ser un factor de desigualdad y profundización de las asimetrías. Las transiciones pueden ser el primer trabajo, la primera relación sexual, el primer hijo, el primer matrimonio, la transición de la educación básica a la educación media superior o de la educación media superior a la educación superior. Son momentos estratégicos que, si garantizas que se produzcan en condiciones de bienestar, de ejercicio efectivo de derechos, generan un efecto dominó que contribuye a la construcción del bienestar. Y el segundo factor que me gustaría poner a debate es el hecho de que las juventudes representan un grupo históricamente discriminado, al que este gobierno ha decidido mirar con otros bríos, ¿no? Las juventudes en este país han sido, pues, por décadas tratadas de manera tutelar, de manera asistencial, clientelar, desde enfoques que más bien suponen de ellos como adultos potenciales, y en cambio lo que se quiere hacer desde esta administración con esta filosofía es reconocer que son parte activa, imprescindible del desarrollo nacional y, por supuesto, de la materialización de la cuarta transformación. Perfecto, y sobre todo eso, ¿no? Que es parte fundamental del país, la juventud. ¿Qué significa y qué implica cumplir o ser mayor de edad? Bueno, la mayoría de edad está relacionada sobre todo con procesos de emancipación, ¿no? En realidad, la mayoría de edad se establece en el Código Civil Federal y tiene que ver con la capacidad que adquiere una persona al llegar a los 18 años de edad para, pues, celebrar contratos. Ya es posible imputar sentencias penales, puede pagar impuestos, etcétera. Hay una relación con la emancipación del hogar, con la administración propia del patrimonio. Y eso tiene que ver con una faceta muy civil, digamos, de que la persona ya puede administrar su patrimonio, entre otras cosas, pero también está relacionado con lo que aparece en el artículo 36, si no mal recuerdo, de la Constitución, que tiene que ver con la participación política, con adquirir la ciudadanía. En México, a partir de los 18 años, que ya eres mayor de edad, adquieres también la ciudadanía que te permite participar en los procesos político-electorales de este país, ganas derechos como votar y como ser votado. Así que son dos elementos muy importantes que en este país significa la mayoría de edad, ¿no? Lo que tiene que ver con lo civil, la posibilidad de casarte, de no necesitar ya permiso por parte de tus tutores, y eso, todo el mosaico de procesos civiles que puedes emprender, y también el apartado político, el impulso a la participación en procesos institucionales de toma de decisiones. Perfecto. Las y los jóvenes tienen que conocer sus derechos. Yo creo que es muy importante, especialmente cuando están cumpliendo la mayoría de edad, revisar los derechos que aparecen en la Constitución, revisar el artículo 36, en donde ya van a aparecer algunas nuevas facultades con las que va a contar la persona joven y que hay que revisar. Y la verdad es que hay un documento muy interesante cuya lectura recomiendo a las personas jóvenes, que es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, una convención que fue firmada ya por el gobierno de México, que todavía está faltante su ratificación, pero constituye un catálogo muy interesante de los derechos con los que contamos las personas jóvenes y que desde luego merecen la pena ser defendidos constantemente. Claro, pues sí, creo que con eso nos aclaras muchas dudas. Oye, Samuel, ¿qué implicaciones tiene la transición de la adolescencia a la vida adulta en la participación como ciudadanos? Es crucial. Yo, como te lo venía diciendo, justo por eso creo que las instituciones tienen que estar muy atentas de lo que viven, de lo que experimentan, de lo que sufren las personas jóvenes, porque si se logra que esos episodios, como decía, estratégicos, las transiciones, las transiciones se produzcan en condiciones de ejercicio pleno de derechos, van a tener efectos acumulativos. Si la primera elección que tiene una persona joven es exitosa, digamos, se produce en un entorno de comprensión a sus causas y a sus necesidades, seguramente la persona va a continuar votando, es más, va a continuar participando. Exacto. Hay un dato muy interesante en términos de cómo votan los grupos de población. El grupo de población que más vota en México
es de los 18 a los 19 años. O sea, la primera votación sí que votan, pero luego el segundo grupo que menos vota es el de los 20 a los 29 años. Okay. Wow, es tan trágica la primera experiencia con el mundo electoral que dejas de votar. Claro. Entonces, por eso es importante que esas transiciones, que las votaciones que hace el INE de niñas y niños sigan continuando, se sigan celebrando para fortalecer el espíritu democrático de las personas jóvenes. Oye, hablando de instituciones, cuéntanos un poco, ¿qué hace INJUVE? Bueno, el INJUVE es una institución de larga data en el gobierno de México. Tenemos, a través de distintos nombres, pues hay una historia de 70 años, 60 años del Instituto Mexicano de la Juventud. Se crea desde 1999 con la encomienda de generar programas que estimulen la inclusión de las personas jóvenes, por un lado, apoyar directamente a las personas jóvenes con servicios que apoyen su ejercicio de derechos, y por otra parte, articular los esfuerzos que realiza toda la Administración Pública Federal en materia de juventud para unificar, para homologar criterios y hacer posible una verdadera política nacional de juventud. Sobre lo primero, pues tenemos programas, sobre todo nos enfocamos en el apoyo a la participación, justamente porque hemos visto que ahí hay una gran deuda por parte del Estado mexicano de apoyo a la participación, de conformación de núcleos de organización juvenil, de habilitación de espacios adecuados y dignos para personas jóvenes que llamamos territorio joven, para atención a problemas ahorita con la cuarentena, con la pandemia. Identificamos que existía un riesgo importante de que las personas jóvenes cayeran en problemas de salud mental, en depresión, en estrés. Habilitamos programas de atención telefónica para este tipo de situaciones. También tenemos de programas de capacitación de joven a joven, sabedores pues de que siempre es más fácil transmitir algún tipo de contenidos entre cuando se trata de jóvenes a personas jóvenes. Un poco es un abanico amplio de programas de apoyo, por ejemplo, a la economía social y solidaria, etcétera, etcétera. Oye, Samuel, ¿y qué pasa con este tema profesional? Me mencionaste mucho el término social, que es muy importante. ¿Y qué pasa con el profesional? ¿Ven algo? ¿Ven la manera de colocar a los chavos cuando salen de las carreras, de capacitarlos hacia carreras técnicas? O sea, ¿hay este apoyo? Tu pregunta me hace pensar mucho en lo que se produjo en 2013. En 2013, el Instituto Mexicano de la Juventud, que inicialmente había sido creado, sectorizado, es decir, perteneciente al ramo de la educación, en 2013 se hace un cambio de sector y se va a desarrollo social, al sector de desarrollo social, que hoy conocemos por bienestar. Eso produjo cambios significativos en la lógica de operación del instituto. Si en un principio, durante la primera década de su creación, estuvo enfocado a la capacitación y a la profesionalización, la población objetivo eran estudiantes. Ahora que estamos, desde hace ya varios años en el sector de desarrollo social o bienestar, nos enfocamos en la población en situación de vulnerabilidad, ¿no? Tratamos de apostar a destinar apoyos, recursos, a capacitaciones, reconocimientos a las personas que pertenecen a esos grupos históricamente discriminados, a personas en situación de pobreza, a juventudes indígenas. Recientemente, hace unos días, abrimos la convocatoria de Dilo Fuerte Intercultural, que tiene que ver justo con el apoyo a la capacitación de jóvenes indígenas que están interesados en participar en medios de comunicación. Entonces, un poco ese es el enfoque que tenemos. Perfecto. Vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Qué responsabilidades y obligaciones tienen los jóvenes en la sociedad? Pero, a ver, insisto, no los jóvenes, creo que todos, no solamente el sector juvenil. O sea, ¿cuáles serían? Recalcaría eso, que por muchos años hemos hablado sobre cuáles son las obligaciones de los jóvenes. Está bien, pero también es prudente, necesario, estratégico hablar de las obligaciones de la sociedad en su conjunto, específicamente el mundo adulto con las personas jóvenes. Yo creo que las personas jóvenes tienen la única obligación de ser genuinas con su propia voz, de seguir irrumpiendo de la manera en la que lo hacen, de no desencantarse. Yo digamos, como petición, le diría a las personas jóvenes que asumieran la obligación de no desencantarse, de seguir aferrados a sus utopías
de construir día con día ese mundo que quieren, porque si asumen ese compromiso, yo creo que el Estado, las instituciones van a reaccionar, inevitablemente. Definitivamente, yo creo que sí. Yo creo que la lucha ha sido constante y no es de un día para otro, y yo creo que hay un punto en el que la sociedad, y hablando de manera global el país, va a voltear y va a decir, hacer caso a los jóvenes, como tendría que ser. No, y yo me atrevería a agregar incluso que abramos los ojos a las grandes transformaciones socioculturales de los últimos años, ¿no? Los cambios políticos y de pensamiento que principalmente han sido enarbolados por personas jóvenes. Claro. Cabe la pena decir la causa del feminismo, que ha sido, no se explica sin la presencia de mujeres jóvenes en las calles, en el mundo virtual, etcétera, etcétera. La causa del medio ambiente, que encontró recientemente, hace 1 o 2 años, a una joven de 16 años ahí de Europa, como una de sus principales portavoces. Así, los derechos de la población LGBTI también, que han tenido un protagonismo impresionante de las personas jóvenes. Voltear a ver esos logros construidos desde las calles con las personas jóvenes, creo que nos permite reconciliarnos con ese grupo de población. Es cierto, Samuel, creo que tienes muchísima razón en todo lo que dices. No sé si quieres agregar algo más a esta entrevista, algún consejo que le quieras dar a los jóvenes. Que se acerquen al Instituto Mexicano de la Juventud, ahí que visiten la página web. Hay un catálogo importante de programas, de opciones, de servicios, de convocatorias. La verdad es que no me da tiempo aquí para compartírselas todas, pero que no dejen de visitar al instituto, que se acerquen, que dialoguemos juntos para construir desde y para las juventudes políticas integrales. Ese sería mi. Perfecto. Oye, Samuel, ¿y tienen alguna página, redes sociales, cómo los podemos encontrar? Sí, claro, pues tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. La verdad es que el equipo de comunicación social hace lo posible por estar al corriente con ver que siempre hay sorpresas, pero tratamos de estar al corriente con cualquier red social, y en el sitio oficial de injuve.gov.mx. Ahí podrán encontrarnos, podrán abrir las convocatorias, podrán conocer los servicios y dialogar con nosotros. Samuel, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por mostrar que este instituto le da el valor y le da la voz y el voto a los jóvenes, y estoy casi seguro que después de esta entrevista va a haber más de uno que se va a acercar, y yo creo que va a expresar sus necesidades, va a expresar sus inquietudes, y por parte de ustedes va a ser escuchado. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Fue un placer, Matías, Pamela, muchísimas gracias, mucha suerte a ustedes y saludos al auditorio. Gracias. Muchas gracias, Samuel, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias por esta entrevista tan interesante. Ahora vamos a escuchar las dudas y expectativas de los jóvenes mexicanos. Lo que me preocupa de llegar a la mayoría de edad es que mi generación no esté preparada para todos los cambios que vivimos en ese momento. En específico, a mí me preocupa mucho la drogadicción, me preocupa mucho la delincuencia que hay, que estamos viviendo en estos momentos, pero sobre todo en los momentos que voy a vivir cuando sea mayor de edad. Lo que me gustaría de ser mayor de edad es que puedo solventar yo mis gastos y encontrar un buen trabajo. Lo que más me emociona de llegar a la mayoría de edad, yo creo que es la libertad que te da la sociedad, y pues también legalmente que tienes, y pues puedes tener muchas cosas, pero también lo que me da miedo, o lo que más me preocupa de llegar a la mayoría de edad, yo creo que sería pues las responsabilidades que tienes, cómo mantenerte organizado para poder hacer todo tu papeleo, pues como la cartilla militar, el INE y pues tu licencia de conducir. El artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que poseen la condición de ciudadanía las personas que cuenten con la calidad de mexicanas y que además hayan cumplido los 18 años de edad y tengan un modo honesto de vivir. ¿Qué significa eso de condición de ciudadanía? Que se adquiere el derecho a votar y ser votado, el derecho a afiliarse a partidos políticos y el derecho a tener acceso al empleo público. Momento clave en la participación política de muchos, particularmente este año, en el que podrán involucrarse por primera vez en el proceso electoral federal del 2020-2021, el cual comenzó apenas el pasado mes de septiembre.
La elección de gobernaturas, diputaciones, presidencias municipales, ayuntamientos y alcaldías será la primera gran oportunidad en el ejercicio de su ciudadanía política y lo que conlleva para jóvenes que cumplen su mayoría de edad este año. Veamos cómo. ¿Sabes qué son los derechos político-electorales? Derechos que tienen las y los ciudadanos a participar en la integración y ejercicio de los poderes públicos y en los asuntos de su comunidad. Entre ellos se encuentran elecciones, el derecho al voto o a ser electa o electo en elecciones populares, derecho a la observación electoral, pertenecer a un partido político, ser representante de partido en las casillas electorales, entre otros. Creo que así como hacer mi declaración anual, lo que representa convertirse en ciudadano o ciudadana con plenos derechos y obligaciones suena bastante bien, siempre que estemos enterados de sus implicaciones legales, sociales y culturales. Estar informados es fundamental. Sí está padre adquirir autonomía, poder hacer más cosas sin pedir permiso, entrar a lugares de diversión mostrando nuestra credencial de elector. Pero también es importante prepararse para ejercer responsablemente nuestra ciudadanía. Esto fue parte de las inquietudes que nos compartieron los jóvenes entrevistados. Por ello, hay que ser enfáticos en que debemos ejercer la cultura de la legalidad, informarnos, analizar e involucrarnos activamente. Coincido totalmente. Sin embargo, hay que recordar también que es un proceso que, aunque legalmente ya se cuente con todos los derechos y obligaciones, no se trata de acelerarse. Todavía hay tiempo para madurar, prepararse, seguir creciendo tanto físicamente como mentalmente. En efecto, existe un periodo de transición que algunos especialistas han definido como adultez emergente, un periodo que puede durar hasta una década después de haber cumplido la mayoría de edad, y se refiere precisamente a este periodo de crecimiento y maduración necesarios para asumir totalmente todas nuestras responsabilidades. Queremos leer sus comentarios en redes sociales, queremos saber de ustedes, sus opiniones, sugerencias. La dinámica es: vamos a investigar. Haznos la pregunta. Díganos qué inquietudes, dudas o temas les gustaría tratar. Prometemos estar atentos y responder pronto. ¿Sabías que lo que más tiene tu cuerpo no es agua? No te pierdas a continuación el siguiente segmento de Pensamiento Matemático.